amigos, soy Ani Lozada, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Halo Bien y hoy me encuentro con un personaje espectacular. Él es Edison Giraldo. Edison, bienvenido a Halo Bien. Hola Ani, muchas gracias por la invitación a este programa, gracias por venir al Tintero y acá dispuesto a hablar con vos. Bueno, me causa mucha curiosidad y creo que también debería ser parte como de ejemplo, de lucha para aquellas personas que de pronto dicen no voy a lograr mis objetivos. ¿Cómo un emprendedor llega al Consejo de Cali? Bueno, yo creo que lo primero es las ganas de salir adelante. Yo creo que eso es algo que tenemos todos los caleños. Yo llegué de Granada, Antioquia, hace 30 años. A los 6 años llegamos al barrio El Piano Lloreda y desde ahí siempre he estado en el mundo del emprendimiento, desde una panadería, un granero, luego en la Nueva Floresta y después en el centro de la ciudad, emprendiendo en muchas líneas de negocio. En muchos nos fue bien, en otros nos fue mal, pero seguimos acá en la lucha. Y decido lanzarme al Consejo porque creo que la ciudad lo necesita y tenemos mucho que agradecerle. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer desde el Consejo, trabajar para ponerla más bella, más bonita y más llena de oportunidades. ¿Cuáles son tus propuestas en el ámbito de los emprendedores? Bueno, uno desde el Consejo lo que hace es hacer control político, ¿sí? O impulsar, o gestionar, o tratar que las cosas se hagan, que las cosas sucedan. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar fuertemente primero para que haya seguridad. Necesitamos que haya seguridad para los emprendedores. Seguridad primero física en sus negocios, en los diferentes barrios. Hay mucho granero, mucho supermercado, mucha panadería que no está segura. Entonces desde el Consejo vamos a impulsar para que de verdad ese presupuesto de seguridad sea sólido. Además que la policía se multiplique, digamos que tengamos más unidades, aparte de que tenemos muy poca policía, no hay un recurso, entonces la idea es que haya un presupuesto de parte de la alcaldía para que tengamos más efectivos policiales en toda la ciudad. Pero adicional a eso, desde desarrollo económico queremos impulsar que muchos proyectos se realicen. A veces hay muchos proyectos sin sentido que se han desarrollado en esta secretaría, pero desde el Consejo vamos a insistir para que los proyectos se hagan bien. Nosotros sabemos emprender, hemos hecho emprendimiento toda nuestra vida y queremos también hacer nuestro aporte para que los emprendimientos de verdad funcionen y no sean de esos que se mueren a los 4 o 5 años, que pasan el valle de la muerte en el emprendimiento, sino que puedan extender su tiempo y puedan generar mucho más empleo. Actualmente, bueno, eres emprendedor, pero actualmente, ¿cómo ves el tema de la ayuda del gobierno y de nuestros alcaldes en cuanto al tema del emprendimiento? Bueno, el tema de ayuda es muy complejo porque a veces cuando vos vas creciendo en tu emprendimiento y te vas formalizando, tenés que contar con un socio, que es la DIAN o es el gobierno. Entonces, a veces contamos o corremos con unos impuestos muy altos, los impuestos corporativos para las SAS, para digamos, los equipos corporativos son muy altos en Colombia, somos los más altos en la OCDE. Entonces necesitamos trabajar muy fuertemente en reducir. El empresario o el emprendedor, más que ayudas, lo que necesita es que le reduzcan los impuestos. El emprendedor sabe trabajar, sabe meterle ganas, aprende en el camino, pero a veces los impuestos son los que terminan haciendo que ese emprendimiento muera. Entonces, primero vamos a trabajar en capitalizar o en formar a los emprendedores. Queremos que los emprendedores entiendan cómo funciona el emprendimiento. Digamos que muchos no saben que tienen que pagar impuestos, entonces cogen y cuando liquidan su mercancía o sus productos no tienen en cuenta los impuestos. Entonces, tenés un socio, cuando querés crecer, empezás a tener un socio, tenés que tenerlo en cuenta, que es el gobierno. Pero adicional a eso, también queremos formarlos en finanzas personales. Si usted no sabe manejar su salario, su sueldo, pues mucho menos va a saber manejar los ingresos de su empresa. Entonces le va a llegar a usted una venta de 1 millón de pesos, 500.000 pesos, los millones que sean, y si usted no puede identificar un salario para usted y el dinero de la empresa, pues posiblemente fracasará. Entonces es cómo saca su salario como emprendedor y cómo tiene el resto del dinero para la empresa. Entonces empezar a capacitarlos mucho en temas de finanzas. Pero también hay que entender algo, y es que emprender es difícil y muchas empresas mueren en los primeros 5 años, y eso hay que entenderlo. Y en el mundo del emprendedor, el que haya logrado el éxito sin quebrarse es único. Son muy pocas personas que hayan logrado el éxito sin quebrarse antes. Entonces es algo de lo que tienen que estar preparados las personas que quieran emprender. Esto es una montaña rusa de emociones, de dificultades, de problemas, pero queremos también desde desarrollo económico, vamos a impulsar, vamos a trabajar eso para que desde la alcaldía, el secretario de desarrollo económico de verdad entregue cursos, entregue capital semilla, que funcione, que sea focalizado. Hablando de capital semilla, aprovecho porque mucha gente nos ha escrito, es que eso a la final termina siendo una rosca. Tú que estás muy cerca de ese
ese tema, ¿es realmente una rosca? Yo he visto programas que se mueven por rosca, los políticos, programas políticos. Existen programas en Cámara de Comercio, por ejemplo, que son muy abiertos a las personas y es quien tenga la capacidad, quien pueda soportar una auditoría, quien pueda revisar una revisión de su empresa y de acuerdo a eso el programa en el que va, en Cámara de Comercio, en muchos programas de gobierno tienen esa capacidad, pero en la mayoría de programas que son públicos o de las administraciones sí hay ese problema de rosca. Pero también vamos a trabajar desde el Consejo para que eso sea muy abierto y el mensaje le llegue a todos los emprendedores, porque ¿qué pasa? A veces sacan programas y envían por la página de la alcaldía la convocatoria, pero ¿quién mira una página de la alcaldía? Muy pocas personas revisan la página de la alcaldía. Entonces tenemos que buscar cuáles son los canales apropiados para llegarle a esas personas, en los barrios, en las tiendas de barrio, en las comunidades de emprendedores. Ahí es donde tenemos que llegar para que puedan acceder a esos entornos o a esas capacitaciones de verdad los que necesitan formarse. Totalmente de acuerdo, sí, yo creo que es importante tener como una ruta de comunicación y de hecho hay muchas cosas, hablando en el tema de los artistas también que tienen muchas garantías, apoyan también, pero no se dan ni cuenta y alguien me decía que hay dineros que se pierden. Sí, tenemos lastimosamente muchos dineros que se pierden por falta de convocatoria, porque las personas no lo conocen y lastimosamente, como vos decís, hay mucho dinero, sobre todo en el tema de artistas y en temas culturales, hay mucha rosca, se pierde. Entonces el mismo grupito, ni siquiera es desde el directivo, desde el servidor público, sino desde los grupos culturales y los grupos artísticos, lo que hacen es que solo entre ellos y mejor no le avisan a nadie más y dejan que el dinero se pierda, porque no les gusta a veces la competencia. Entonces también es un trabajo que hay que hacer hacia adentro y invito a todos estos artistas y a todos estos culturales que empiecen a enviar estas convocatorias a los diferentes grupos. Hay muchas convocatorias en temas culturales, en temas artísticos que ojalá se aprovechen y eso que necesita difusión para que a todos, el que quiera avanzar, crecer, formarse en estos ámbitos, les lleguen las convocatorias. Así es. Bueno, Edison, ¿en qué momento se te ocurre a ti quiero ser concejal? Se me ocurre, desde hace muchos años me propusieron que fuera concejal, pero todavía no encontraba como el momento apropiado para hacerlo. Adicional a eso no tenía la autorización de mi familia, ni de mis padres, ni de mis hermanos, ni de mi esposa, que para mí siempre ha sido fundamental la autorización familiar, en el sentido de que no es que ellos me digan lo dejo o no lo dejo, no, es entender el ambiente familiar y ya era el momento en que ellos entendieron que tenemos que hacer una tarea por la ciudad nos necesita y queremos hacer ese trabajo de una manera desinteresada, pero también con muchas ganas de aportarle. Entonces decido ser concejal porque creo que la ciudad nos necesita, porque quiero devolverle a la ciudad lo que me ha dado y porque creo que tengo unas ideas y soy capaz de llevarlas a cabo por medio desde el Consejo, haciendo un control político, pero también impulsando para que la ciudad asuma ese papel que tiene como ciudad protagonista, que debe ser en el país, no puede ser esa cuarta ciudad, sino que debe ser esa segunda ciudad, y para eso hay que trabajar también desde lo público para darnos a conocer. Total, ¿cómo piensas, ahorita que inicia carrera del Consejo, ¿cómo piensas que va a ser el mundo ahí después de, me imagino que has escuchado muchas cosas en cuanto a la envidia? Sí, la política es un mundo complejo, lleno de intrigas, de envidia, de corrupción, pero eso es como el amor, y entonces todas las mujeres dicen que todos los hombres son infieles o perros, y yo creo que eso no es la realidad, o que todas las mujeres hay comentarios pues despectivos, pero cuando usted va a la realidad pues existe una variedad muy impresionante de situaciones, de acontecimientos, de ambientes que la persona que toma decisiones pues no tiene que incurrir en ese tipo de situaciones, y yo creo que en la política es lo mismo. Hay una variedad de situaciones, de personajes y de actuaciones que no necesariamente uno los tiene que repetir. Entonces es llegar, pues no prevenido, pero sí entendiendo un poco cómo funciona el mundo político. Tenemos un equipo que ya ha estado en la política, que ya conoce la política, pero un equipo, un team que de verdad ha combatido la corrupción, que ha sido transparente, que ha hecho las cosas bien, un equipo técnico con el que estamos totalmente confiados de que vamos a llegar a hacer un muy buen trabajo por la ciudad. ¿Qué mensaje querés darle a las personas o a los muchachos que piensan que emprender es difícil? Bueno, es decirles sí, es difícil, es muy complicado y se van a quebrar. Eso es lo más seguro. Van a quebrar, van a fracasar.
pero al final el que insiste, el que persiste, el que se mantiene, el que vuelve y lo intenta a pesar de haber caído muchas veces, es el que triunfa. Entonces hay que seguirlo intentando. Eso sí, hay muchas herramientas que existen ya desde lo público, en la web, hay cantidad de material muy bueno, hay mucha basura también, pero hay material muy bueno gratuito que pueden utilizar, pero también si usted valora a los emprendedores, páguese un buen curso, venga al centro de Cali. El centro de Cali, por ejemplo, tiene una posibilidad inmensa acá donde muchas personas han empezado su emprendimiento, acá muchas personas han venido a trabajar sin ninguna experiencia y a través de los años van aprendiendo, van formándose y después se vuelven buenos emprendedores. El que es un buen trabajador es un buen empresario. Muchas veces hay trabajadores que, ay no, que es que a mí no me gusta, que mucho horario, que es que me hablo feo, pero cuando ya se vuelve empresario, emprendedor, entiende la realidad. Cuando empieza a manejar personal, cuando empieza a discutir con las personas, cuando sabe cómo son los impuestos, su mentalidad le cambia. Lo mismo, y qué bueno que haya un público cultural y un público artístico. A veces desde fuera vemos las cosas como que todos los empresarios deberían pagar impuestos, todos los empresarios deberían pagar más, pero cuando ya empiezan a tener una empresa artística o cultural, se dan cuenta que es que esos impuestos de verdad les quitan competitividad, les quitan fuerza. Entonces es invitarlos a que entendamos este mundo, cómo funciona, cómo se dan los sufrimientos del emprendedor, pero también todo el potencial y a cuántas personas pueden ayudar, porque el emprendedor es esa persona que está solucionando problemas, la persona que encuentra un problema y empieza a vincular una solución a ese problema. Y desde ahí pues es próspero, gana dinero y con eso empieza a apoyar y a gestionar muchas otras soluciones. Pues bueno, me encantó conocerte, la verdad que es súper importante el tema de la capacitación. Yo creo que no solamente para ser emprendedor, sino para todos los ámbitos que uno decida tomar. Te felicito, me gusta porque yo creo que la base de todo es la familia y pues dice mucho de ti el saber que tuviste el apoyo y esperaste a que llegara el momento para que tu familia te apoyara. Muchas gracias. Felicitaciones, por favor regálanos tus redes sociales y nada, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Ani, a ti y a todos los que nos están viendo, en mis redes sociales, en Instagram me aparezco como Edison Concejal o Edison Giraldo, también me encuentran en las demás redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Entonces ahí nos podemos ver, ahí pueden ver lo que hemos realizado hace muchos años, pero también cuáles son esas proyecciones que tenemos, porque los políticos hay que hacerle seguimiento, uno como ciudadano tiene que hacerle seguimiento a los políticos porque el poder corrompe y hay que estar ahí como ciudadanos haciendo seguimiento, conociendo qué están haciendo, además para participar, lo mismo que es para el emprendimiento, hay que buscar participar en muchas convocatorias, en la política tenemos que estar pendientes, haciendo veeduría, haciendo seguimiento y haciendo control para que las cosas puedan avanzar. Así es, bueno, ustedes no se desconecten porque venimos con más en A lo Bien.